cómo funcionaba el sistema cardiopulmonar y cómo terminamos sacando algunos datos que serían clásicos de determinar, ¿sí? Algunos datos que serían clásicos de determinar desde la fisiología. Espérense que se me olvidaba una cosa, hermano. Ya me acordé. El entrenamiento poder entender esto. Este lindo documento también se lo van a llevar. Bueno. Hay una frecuencia cardíaca que es básica. Hay una cosa que es básica que usted tiene que interpretar en los deportistas. Y esa frecuencia cardíaca se llama la frecuencia cardíaca básica. En el deportista, esa frecuencia cardíaca básica, a veces sí, a veces no, tiene mucha correlación con lo que estoy buscando. Pero a veces sí, a veces no, porque depende del nivel de entrenamiento. Entonces me dicen que la frecuencia cardíaca básica máxima de una persona es coger la edad, perdón, sería 120 menos la edad de la persona. Y esto me estaría dando el 100% de la frecuencia de intensidad de una persona. ¿Está claro? Entonces, si yo tengo un deportista de 25 años, entonces haría 120 menos 25, 220 menos y eso me está dando 195. Quiere decir que el máximo nivel de intensidad de esa persona, el 100% de su intensidad, sería 195 pulsaciones por minuto. ¿Está claro? ¿Tenemos claro hasta ahí? A mayor edad se reduce. A mayor edad tiende a reducir. Profe, siempre es 220. Sí, siempre es 220. Ahora, ojo con esto. Pilas pues. Hay tres niveles de clasificación del entrenamiento deportivo, que sería lo aeróbico, ¿sí?, lo láctico y lo aláctico. Cada una de ellas con diferentes trabajos de fuentes energéticas. ¿Sí? Entonces, a mí me han dicho, ¿sí?, que los carbohidratos, las proteínas, por este lado aquí, lo anaeróbico aláctico tiene una duración entre 1 segundo y 10 segundos. Y eso lo vimos cuando hicimos un repaso por fuentes energéticas. Yo aquí no me voy a parar, no me voy a demorar mucho porque yo no me voy a demorar mucho aquí porque eso tienen que haber visto ustedes con Carlos en bioquímica, pero sí les voy a dejar este resumencito que yo creo que se los obsequié con mucho cariño. Aquí todo ha sido con mucho cariño, como las abuelitas. Bueno. Y entonces encontramos que hay dos tipos de trabajos aeróbicos. Hay un tipo de trabajo aeróbico que dura hasta máximo de 7 segundos y hay otro que dura de 7 segundos a 25, y esos dos trabajos los llamamos anaeróbicos alácticos. ¿Sí? Entonces quiere decir que... Sí, ahí voy. Entonces eso quiere decir que los anaeróbicos alácticos de 6 segundos utilizan una fuente energética que se llama el ATP muscular. ¿Sí? Y después de los 25 segundos o hasta los 25 segundos quemamos otra fuente energética que se llama ATP-CP, ATP creatinfosfato y creatinquinasa. De 25 segundos a 2 minutos o 3 minutos hablamos de fuentes energéticas a partir de la glucosa y el glucógeno y los llamamos trabajos anaeróbicos lácticos porque producen un desecho que sería el ácido láctico. ¿Sí? Bueno. Y después de los 3 minutos de trabajo ya utilizamos una cosa que se llama glucosa, ácidos grasos y por acá abajito tendríamos las proteínas con su base nitrogenada. ¿Sí? Y entonces tendría un producto de desecho que sería el agua y el gas carbónico después de que entre al ácido nítrico y produzca una desintegración completa de la fuente energética. Y entonces
ese tipo de trabajo lo llamamos trabajo aeróbico. Muy bien. Esto es de las fuentes energéticas. Y las cuento. Eso desde las fuentes energéticas. ¿Qué sucede? Que desde la fuente energética que hace parte del trabajo fisiológico, desde la fuente energética, entonces lo anaeróbico aláctico dura hasta un tiempo máximo de 25 segundos. ¿Sí? Bueno, por aquí hay un problema muy grave, ¿sí? Y es que las fuentes energéticas con relación al entrenamiento deportivo los tenemos que subdividir en dos clasificaciones, una cosa que será potencia y una cosa que será resistencia. Y cuando hablamos de potencia y de resistencia frente a la fuente energética, nos estamos refiriendo directamente al tiempo que va a durar esa fuente energética que estamos viendo según el tipo de trabajo con relación al tiempo. Me explico. Los trabajos anaeróbicos se van a clasificar en dos: en trabajos de potencia anaeróbica láctica y trabajos de resistencia anaeróbica láctica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto dura la fuente energética? ¿Cuánto se gasta la fuente energética rápidamente? ¿Y cuánto resiste la fuente energética produciendo un resultado fisiológico? Entonces se dice ¿qué es potencia de la fuente energética? Y las fuentes de fuentes energéticas. ¿Qué es potencia de fuente energética? ¿Sí? Son los trabajos de mucha intensidad y bajo tiempo. ¿Está claro? Trabajos de mucha intensidad y de bajo tiempo. ¿Y qué es la resistencia? Trabajos de poca intensidad y de mucho tiempo. ¿Está claro? ¿Está ahí? Entonces yo hablo de resistencia anaeróbica aláctica y yo puedo hablar de potencia anaeróbica láctica. Cuando llegue el entrenamiento deportivo, eso lo tendrán que ver mucho más profundo. Cuando uno trabaja entrenamiento deportivo, tiene que tener muy claro todo esto, porque si no, no va a quedar a nadie. ¿Está claro? ¿Qué pasa? Pilas pues. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál será entonces el tiempo? ¿Cuál será el tiempo al que se está refiriendo esta fuente energética? Pues el tiempo que dura la fuente. ¿Está claro? Este es este tiempo. O sea, que un trabajo anaeróbico aláctico de potencia debe durar entre 0 y 6 segundos. ¿Sí? Y un trabajo anaeróbico aláctico de resistencia debe durar entre 6 segundos y 25 segundos. ¿Está claro? Ahí ya subdividí la fuente. ¿Y cuál será entonces la intensidad? ¿De dónde sacamos la intensidad del entrenamiento? ¿Sí? Pues la intensidad entonces se saca de un proceso llamado frecuencia cardíaca. ¿Está claro? Entonces yo les decía a ustedes, debe estar entre tanto y tanto. Cuando yo clasifico los valores de la intensidad, lo que me están dando la relación a mí es de ¿qué? La intensidad. Entonces, estos trabajos que se demoran este tiempo son trabajos que queman dos fuentes energéticas: ATP muscular y ATP creatinfosfato. ¿Sí? Después de los 25 segundos, entonces ya el trabajo no es anaeróbico láctico. ¿Está claro? Ya el trabajo empieza a ser anaeróbico láctico. Y tengo que volver a sacarle entonces potencia y resistencia a los trabajos anaeróbicos lácticos. Y entonces la potencia y la resistencia de los trabajos anaeróbicos lácticos me dicen que la potencia va entre 25 y
45 segundos. Aquí hablo de potencia anaeróbica láctea. Y la resistencia va entre los 45 segundos y los 2 o 3 minutos. ¿Está claro? Y ya después de eso vendrá el trabajo aeróbico. Y vuelvo y saco qué es potencia aeróbica y qué es resistencia aeróbica. Se dice que el trabajo aeróbico es el que es mayor a ¿cuánto? 3 minutos. ¿Sí? Y después de 3 minutos hablo de potencia. Hey, ¿y cuándo se produce la potencia? ¿Cuándo se produce la potencia del trabajo aeróbico? Cuando se encuentra una cosa que se llama el VO2 máximo. Sí, para allá vamos. ¿Ya? Hey, ¿y cuándo se produce la resistencia de los trabajos aeróbicos? No lo sabemos. Porque la resistencia entonces, a partir de ahí, del trabajo aeróbico, la vamos a clasificar en 5. Resistencia del trabajo aeróbico la clasificaremos en 5. En resistencia larga, de larga duración, resistencia de larga duración, tipo 1. ¿Sí? Que es la que va a durar hasta máximo 45 minutos de trabajo continuo. ¿Sí? Tipo 1, 45 minutos. Resistencia de larga duración, tipo 2, va a durar hasta 90 minutos de trabajo. ¿Sí? Tipo 3, ¿ya? Hasta 3 horas. Tipo 4, hasta 6 horas. Y tipo 5, más de 6 horas. ¿Ya? 3 horas. ¿Ya? Entonces, con relación a intensidades, nos vamos a referir, perdón, más de 6 horas. Entonces, hay que entender, uno, ¿qué fuente energética se necesita con cada trabajo? 2, cada fuente energética, ¿cuánta duración tiene? ¿Sí? ¿Cuánta duración tiene? Ahora, cada trabajo, ¿cuál será entonces la frecuencia cardíaca que se requiere para eso? ¿Sí? Porque necesitamos saber frecuencias cardíacas, muchachos. Quiere decir que el único medio que vamos a calcular con relación a trabajos físicos son las frecuencias cardíacas. ¿Ya? Empezando de aquí. Pero un momentico, yo busco otras carpetas. Bueno, entonces esta carga nos dice, ¿qué es carga, muchachos? Es lo que vamos a trabajar con relación al tipo de trabajo. O sea que la carga que nosotros tuvimos el sábado dependió de 3 factores. 1, tiempo. 2, frecuencia cardíaca. Y 3, que lo hubiéramos podido determinar, pero no lo determinamos, que podrían haber sido distancias. Pero yo sí se los determiné en distancias, yo tenía ya calculado todos los valores dados. Entonces, la intensidad lo va a determinar la frecuencia cardíaca. Quiere decir que una intensidad baja
son los trabajos que se hacen entre 120 y 130 pulsaciones por minuto. ¿Sí? Y ahí tenemos una intensidad de trabajo baja. Quiere decir que usted cuando trabaja entre 120 y 130 pulsaciones por minuto, pues está trabajando a una intensidad del 40, entre el 30 y el 49%. ¿Sí? Entonces cuando usted le empiezan a hablar, vamos a trabajar a una intensidad del 40%, ya le están clasificando su frecuencia cardíaca entre cuánto y cuánto está. ¿Acá? Si yo quiero tener una intensidad media de trabajo, media o moderada de trabajo, entonces yo vengo y trabajo sobre 130 y 149 pulsaciones por minuto. Eso hace entender que mi entrenamiento va a oscilar entre el 50 y el 60% de la intensidad. ¿Sí? Lo alto, aquí tenemos lo alto, ¿sí? con los porcentajes altos. Lo submáximo lo encontramos acá con frecuencias cardíacas, ¿sí? Y lo maximal es cuando una persona puede tener más de 185 pulsaciones por minuto, que quiere decir que puede estar trabajando entre un 85 y un 100% de su rendimiento deportivo. ¿Sí? ¿Qué? Ya vamos para allá. Ahora, tengo los datos, tengo las frecuencias, tengo las intensidades, tengo los tipos de trabajos, tengo los tipos de trabajos y los tiempos, pero lo que no sabemos es cada frecuencia cardíaca a qué tipo de trabajo corresponde. ¿Sí? Entonces, las frecuencias o los porcentajes de intensidad menores al 50% corresponden a los trabajos aeróbicos. Menores al 50. Sí. ¿Ya? Ojo, los porcentajes menores al 50% corresponden a los trabajos aeróbicos. Los porcentajes de trabajos entre el 50 y el 75%, ¿sí? Los trabajos entre el 50 y el 75% de la frecuencia cardíaca corresponden a los trabajos anaeróbicos lácticos, ¿sí? Y los trabajos superiores al 75% corresponden a los trabajos alácticos. No. ¿Por qué? Porque está muy claro. Porque cuando yo reparto, cuando yo reparto los trabajos en potencia y resistencia, pues yo no puedo tener una fuente energética que dure mucho tiempo con mucha intensidad. O usted trabaja muy duro frente a la frecuencia cardíaca, poquito tiempo, o usted trabaja mucho tiempo con poquita intensidad. Pero usted no puede llegar a tener una intensidad alta versus un tiempo alto, porque las fuentes energéticas se van a comer ahí mismo. ¿Está claro? Es imposible. Pero cuando uno entrena deportistas, esto se logra. Y aquí es cuando acabamos el rival. ¿Qué se logra? ¿Sí? Tener intensidades altas por tiempos altos de trabajo. ¿Sí? Porque hay que ser un deportista muy bien preparado. Del 85 al 100%. Sí. Siempre así, siempre trabajan así. Para un deporte. Entonces algunos llegaron muy rápidamente acá. ¿Sí o no? Claro, por eso no. Eso quiere decir que esas personas que llegaron tan rápido acá no tienen intensidad de trabajo, no lo tienen, y mucho menos son capaces de soportar fuentes energéticas. Quiere decir que se consume la fuente energética muy rápido.
O sea que eso quiere decir que están desentrenados completamente. Su corazón no bombea nada, su corazón no tiene masa muscular, su corazón no ha sido trabajado y estamos propensos a otro tipo de trabajos más rápidos. ¿Sí? Ya esto ya es de rendimiento deportivo con relación a cargas. Pero entonces, ¿qué logra uno? Buscar que se produzca esto en el deportista. No lo van a entender muy clarito porque no lo han visto todavía, pero en el proceso entonces, ¿qué es aeróbico? Sería el trabajo que se encuentra en el hasta el 50% de la frecuencia cardíaca con tiempos de duración más largos. ¿Sí? Entonces yo lograría esto en el deportista. Que todo eso fuera trabajo aeróbico. ¿Sí? ¿Qué sería lo láctico? Trabajos entre el 50 y el 75% de la frecuencia cardíaca con trabajo con tiempos más bajos. Entonces yo lograría esto. ¿Sí? Y lo aláctico. Entonces si yo sumo los tres fuentes energéticas dentro de un mismo trabajo, alcanzaríamos una gráfica muy parecida a esta. ¿Ya? Y eso fue lo que se alcanzó con ustedes. Además con ustedes, por el nivel, porque no son deportistas de alto rendimiento y porque no están entrenados, se dieron cuenta lo duro que es entrenar para muchos, ¿ya? Se dan cuenta que nosotros los deportistas que trabajamos de alto rendimiento los trabajamos muy duro. De hecho, por eso es que los vendemos, los trabajamos muy duro. La carga aeróbica de ustedes se cayó muy rápido. Y esta se levantó muy rápido. Quiere decir que el tiempo para ustedes de trabajo no debería haber oscilado más de 40 minutos. Y eso trabajamos 35 minutos en tiempo. Recuerda que para el cronómetro en el descanso. 35 minutos de trabajo fue lo que logramos. Me pasa, nos gastamos la fuente energética. ¿Qué hora? Bueno. Entonces ya 35 minutos más largos que yo haya tenido. Entonces, ya teniendo frecuencias cardíacas, fuentes energéticas y todo esto, entonces yo quiero determinarle la frecuencia cardíaca máxima de trabajo a una persona. Entonces yo hago 220 menos la edad. 29. ¿Cuántos? 29. 29. 191 sería el 100% de él. ¿Sí? ¿Está claro? 191 sería el 100% de él. Deme una frecuencia cardíaca con la que usted se sostuvo durante el trabajo. ¿Siento qué? 160. 160. Si 191 es el 100%, 160 ¿cuánto será? Entonces sacamos que es, ¿tiene la calculadora por ahí? ¿Sí? 160 por 100 sobre 91. 150, ¿cómo es? 160 por 100 dividido 91. ¿Cuánto da? Error. ¿Cuánto? Error. 83,7. ¿Sí? Quiere decir que este sector, ¿usted se acuerda más o menos sobre qué tiempo alcanzó esto?
¿Sobre qué ejercicio? ¿Primero, segundo, tercero? Como el tercero, creo. Como el tercero, o sea, aquí vamos en 35 minutos de trabajo. A los 35 minutos de trabajo de él, ya, él estaba trabajando sobre el 83% de la intensidad. ¿Cómo? Sobre el 83% de la intensidad. Si nos devolvemos a la tabla que les acabo de mostrar, entonces ¿es un trabajo qué? Láctico. ¿Y cómo era el trabajo láctico? ¿Cuánta fue la máxima duración que hicimos? No pasamos de 45 segundos. Ay, pero otra vez que... ¿Ya? Deportista está Sí, ok, no, pero otra vez. Un prefix de vamos atrás. tiene que estar. Matemática de poquito, muchachos, matemática de poquito es eso. Con esta fórmula, miren pues que es una fórmula, miren que es una fórmula que no tiene ningún problema matemático, sino que con esa fórmula, yo puedo sacarle muchos datos al deportista, y con esa fórmula ya le saqué a él 5 datos sin darnos cuenta. Entonces volvemos, frecuencia cardíaca máxima, esta es la sigla con la que la encontramos, frecuencia cardíaca máxima. Entonces yo llevo y cojo 220, que es una constante, menos la edad de él son 29 años. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene usted, compadre? 19. Deme otro valor. 21. Entonces yo tengo aquí 191, ¿sí? Tengo aquí 201 y tengo aquí 199. Para este señor, el 100% de su trabajo sería esta frecuencia. Para este señor, el 100% sería esta. Y para este señor, el 100% O sea que no se debería sería esta. Yo no voy a pasar de ahí, supuestamente. Ahora, yo quiero determinar una pulsación que hicimos durante cualquier trabajo. Entonces él me dice que durante un trabajo él alcanzó 161 pulsaciones. ¿Sí? Deme una frecuencia cardíaca suya. 172. ¿Y el de este? 174. Determinemos qué porcentaje a qué porcentaje de intensidad trabajó cada uno de ellos, a qué porcentaje de intensidad trabajó cada uno de ellos en este momento para alcanzar esta frecuencia cardíaca. ¿Está claro? Aquí, para alcanzar esa frecuencia cardíaca. ¿Sí? Ya hacemos una regla de 3 simple. Ya, matemática de poquito. Si 191 es el 100%, 191 es el 100%, pues 161, ¿cuánto será? Si 201 es el 100%, 172, ¿cuánto es? ¿Ya? Y si 199 es el 100%, 174, ¿cuánto es? Hagan la regla de 3 simple y me dicen a qué porcentaje estaba cada uno trabajando. Diferente edad, trabajaron al mismo porcentaje. Eso es lo que hacemos nosotros cuando somos metodólogos deportivos y tenemos deportistas de alto rendimiento, es lograr una cosa que se llama individualización del entrenamiento. Todos eran diferentes en edad, quería decir que todos tenían una frecuencia cardíaca diferente, máxima, ¿sí? Pero alcanzaron el mismo porcentaje de intensidad. Para los tres, sobre los 30 minutos de trabajo, ¿sí? El trabajo era anaeróbico láctico. ¿Está claro? Quiere decir que cuando esta frecuencia cardíaca se alcanzó, el ejercicio que estábamos haciendo no superaba los 45 segundos. ¿Está claro?
no superaba los 45 por los porcentajes de intensidad. Cuando esto era anaeróbico aláctico. Quiere decir entonces que los trabajos no superaban los 25 segundos. Puede ser entonces que esa frecuencia cardíaca se alcanzó cuando nos pude hacer este ejercicio. Unos conos atrás de la raya, venía hasta acá, venía hasta acá, venía hasta acá y venía hasta allá. Y eso no duraba más de 20 segundos. No terminara. ¿Qué? Claro. Ahora, 20 segundos era el tiempo. Yo le puedo sacar carga a esto, yo le puedo sacar muchos más datos a esto, ¿sí? Dígame, ¿cuánta era la distancia que había de acá a acá? ¿Sí? Habían 40 metros. ¿Y cuánto era la distancia que había de acá a acá? Había 35 metros. Entonces, teníamos 40 más 35 más 35 más 40, recorrió 150 metros en 20 segundos a una frecuencia cardíaca de 160. Deportista alto rendimiento. 30, sí, 70. El tiempo en que se produjo la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Sí. Ese ejercicio lo estuvimos haciendo. Ese ejercicio lo estuvimos haciendo más o menos cuando estábamos por los 30 minutos. Nos demoramos 20 segundos en cada repetición, recorrimos 150 metros y tuvimos esta frecuencia cardíaca, diciendo que ese ejercicio se trabajó al 80% de la intensidad. Ahora, podemos sacar otro análisis ahí más claro, y es, ¿qué fuente energética utilizamos? ¿Quién? ATP, creativo fosfato. En 9 segundos, ¿cuál es la fuente energética? ATP muscular. Van a ser movimientos del músculo. ¿Qué? ¿Sí? Entonces, ahí tengo la frecuencia cardíaca máxima de cada uno. ¿Sí? Ahora vamos a encontrar una cosa que se llama la frecuencia cardíaca de reposo. Y era que yo les decía a ustedes, tomen una frecuencia y multiplíquenla por 4. Lo que estábamos haciendo era sacando pulsaciones por minuto. Entonces, entre más duro sea el trabajo, más corto es el tiempo de tomar la frecuencia. Entonces, cuando hicimos este trabajo, yo les dije, multipliquen por 3. O sea que les di 20 segundos para que se tomaran las pulsaciones. Usted en 20 segundos se tomó las pulsaciones y le dio 32, por decir algo. Y 32, que 32 era muy poquito. No, ¿por qué por 3? Ya voy. ¿Entiendes? Porque 30 segundos por 3 le da 60 segundos. Si fuera por 4, tendría que multiplicarla por 15 segundos. Y si fuera por 6, tendría que tomarla en 10 segundos. O sea, que es como nosotros decíamos, ese ya es positivo. Claro. Entonces, en este trabajo hubo personas que llegaron en 10 segundos, en 20 segundos, pueden haber tomarse hasta 48 a 50 pulsaciones en 20 segundos. Y si lo multiplicó por 3, le tenía que haber dado 150 pulsaciones por minuto. ¿Está claro? Y ahí sacamos la intensidad. Entonces viene esta siguiente fórmula que nos dice, bueno, vamos a sacar la frecuencia cardíaca de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo conocer cuánto va a ser el tiempo, de trabajo, de descanso, con el cual se recupera una persona, ¿sí?, para determinar cuál es la frecuencia cardíaca de reposo.
Entonces aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿sí? Yo tuviera que haber tenido algo, y es de que no se hizo con ustedes, pero nosotros los tenemos ya dateados a todos nuestros deportistas. Entonces yo sé, mi deportista, estando ahí parado, cuál es su frecuencia cardíaca que él se mantiene estando quietecito, sentado, ¿sí? Entonces yo pudiera decir que mi deportista tiene una frecuencia cardíaca máxima X y tiene una frecuencia cardíaca de reposo de 60 pulsaciones por minuto. ¿Sí? Si yo a él le tomara la frecuencia, coja ese pulso, ¿ya? ¿Lo tiene? ¿Nada? Ya, listo. Y leo cuándo. Ya, empieza a contar. Ya, multiplique por 6. ¿Cuántas? 11 por 6, 66. 66. 11 por 6. Bueno, para él, la frecuencia cardíaca de reposo es 66 pulsaciones. ¿Cuál es el suyo? ¿Este? ¿Sí? ¿Este es el suyo? Sí. Bueno. Entonces, Eso le vamos a mandar al profe. pilas con esto. Ay, profe. Yo tengo, en él hay una frecuencia cardíaca máxima, que sería 201 pulsaciones por minuto. Y tenemos una frecuencia cardíaca de reposo, que son 66 pulsaciones por minuto. ¿Sí? ¿Está claro? 201 es el 100%, 66. ¿Qué porcentaje es? 66% dividido 101. 66% dividido 101. ¿Cuál? 32.83. La frecuencia cardíaca de él es el 33% de su máximo. ¿Queda claro? ¿Sí? Miras pues, la frecuencia de reposo, perdón, que es esta, es el 33% de su máximo. ¿Queda claro? ¿Sí? Vamos a hablar hasta aquí, todos. Entonces tenemos la frecuencia cardíaca máxima y tengo la frecuencia cardíaca de reposo. Entonces, esta frecuencia cardíaca corresponde al 33% de su frecuencia máxima. O sea que él en reposo está por debajo del nivel de entrenamiento. Me podría a mí decir que tiene un nivel de entrenamiento moderadito para una persona del común y del corriente, pero que si fuera de rendimiento deportivo tendría que tener menos pulsaciones. Menos. ¿Sí? Bueno, pilas con esto. Necesitamos encontrar una cosa que se llama la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Cómo así que de reserva? ¿Sí? ¿Dónde va a descansar él? ¿Dónde verdaderamente la fuente energética de él se recupera? En un ejercicio. ¿Sí? En un ejercicio. Entonces cogemos la frecuencia cardíaca de reserva se saca de la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo. Igual, 201 menos 66. Igual, ¿cuánto? 135. ¿Sí? Cuando este señor llegue a 135 pulsaciones por minuto, yo no puedo volver a sacar a otro ejercicio inmediatamente. Cuando ¿Sí? se bajen pues las pulsaciones, ¿sabes? Y si le requerimos simplemente la carga, tanto la máxima con la normal.
Reserva, ¿qué dice? Entonces, La frecuencia reserva, la frecuencia. los deportistas, uno con los deportistas, uno con los deportistas, ya voy, uno con los deportistas, todos esos datos, ya usted los conoce, ya usted sabe cuándo descansa, cuándo no descansa, cuándo está trabajando, cuándo no está trabajando. Entonces, este señor, ya voy, ahí voy. Este señor, en 30 segundos, perdón, en 25 segundos, alcanzó 172 pulsaciones por minuto. ¿Queda claro? Se acabó el ejercicio, lo mandamos a recuperarse para que se recuperara para la otra serie, y entonces la otra serie de ese señor tendría que empezar cuando su frecuencia cardíaca llegue a ¿qué? 135. A 135 pulsaciones por minuto. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se demora? Pues entre más entrenado esté, menos tiempo de recuperación. Entre más desentrenado esté, más tiempo de recuperación. Entonces, este tiempo es un tiempo que cuando yo tenga esta frecuencia cardíaca, yo ya puedo decir que en el organismo de él, la fuente energética que se quemó aquí, acá, ya se recuperó. Y esa recuperación me permite entonces ir a trabajar otros 25 segundos a la misma intensidad. Hay que tomar el tiempo. ¿Sí? Usualmente un deportista bien entrenado en 1 minuto y medio, 2 minutos recuperó. Pero sí depende de la modalidad deportiva, porque si es un jugador de baloncesto que trabaja bajo estos 25 segundos, tiene que recuperarse en los mismos 25 segundos, porque los 25 segundos tiene que pasar al otro lado del campo a defender el balón. Entonces tiene que ir recuperado, porque si no ese vaya y venga, compadre, si está mal entrenado, hasta luego. Teniendo le dan sino 20 segundos de descanso entre bola y bola. O sea que la frecuencia cardíaca tiene que bajar rápidamente. Eso le hablamos entonces de frecuencia cardíaca de reserva. ¿Sí? Ay, tengo ganas de joder. Bueno. Esos Ironman, tienen que tener mucha músculo. Dice que lo van a enviar, ¿cierto? Entonces ya aquí les expliqué algo. La idea es de que los veo muy folclóricos y por experiencia se los digo, el final no es ninguna papita para el loro. No es ninguna papita para el loro, para que no vayan pensando que ese 30% va a estar regalado, de fácil maquillaje y pintura. Ese solamente no está regalado. ¿Ya? Bueno, ¿qué es la idea? Por eso, aquí está haciendo lo mismo. Aquí estamos haciendo lo mismo. Aquí sacamos frecuencia cardíaca máxima. Es lo mismo que 190. Ah, bueno. La frecuencia de entrenamiento. ¿Qué es la frecuencia de entrenamiento? Lo que les acabé de decir. 20 pulsaciones en 10 segundos. Entonces, si saca 20 pulsaciones en 10 segundos, lo multiplico por 6, que serían el minuto, y me da 120 pulsaciones por minuto. Lo mismo que nosotros acabamos de hacer allá. ¿Sí? Bueno. Este documento lo que trae entonces es de una forma como muy similar, muy fácil de entender. Algunos ejemplos que los van a vivir en el final. ¿Sí? Sáquenle la frecuencia cardíaca de reposo a un deportista, sáquenle la frecuencia cardíaca máxima, sáquenle la frecuencia de reserva, según la frecuencia cardíaca, cuál es el volumen sistólico del corazón en un minuto, según la frecuencia cardíaca máxima, cuál es el gasto cardíaco. Pues un dato está claro ya. Entonces,
Si yo tengo sístole auricular y diástole ventricular, entonces yo paso a hablar de una situación que sería los volúmenes de eyección, ¿sí? La sangre que sale del corazón, el gasto cardíaco, volumen sistólico por frecuencia cardíaca de trabajo, ¿sí? Y empezamos entonces a tener a partir de ahí, y eso lo tenemos que relacionar, aquí no está, y eso lo tenemos que relacionar con este documento que tiene que leer. Sí. ¿Ya? Esta fue. No se contemos, no me gusta. Que lo va a contar. Mi fiador. Y entonces usted lo tiene que relacionar con esto, porque cada vez que yo trabajo, este no es, cada vez que yo trabajo, yo tengo que estar logrando efectos cardiovasculares por medio del ejercicio. ¿Sí? Entonces, a medida que usted entre más duro trabaje, mayor va a ser el volumen cardíaco máximo, el volumen minuto, aquí le están diciendo que es un volumen minuto, ¿sí? Mayor va a ser el consumo de oxígeno, mayor va a ser la respuesta del corazón, ya sabemos que es una bradicardia, ¿sí? Ya sabemos cuáles son las células sanguíneas que se consumen, ya ustedes saben que es la glicemia por insulina, que la tienen que haber visto en bioquímica, y el efecto glicémico e hipoglicémico en sangre para mantener la fuente energética, ¿sí? Entonces, todo esto ya es conjugar toda la parte bioquímica con algo de fisiología cardíaca. Acá, preguntas, muchachos. Clarito, clarito. Favorito. Pero yo creo que si el profe nos manda algunas que vamos a hacer para hacer el trabajo. Hay que tener en cuenta dos cosas. Hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, tiene que tener en cuenta muy bien las fuentes energéticas, porque una de las preguntas del taller es ¿qué fuente energética se utilizó en cada ejercicio? Porque ya lo tienen que haber visto en biomecánica, en bioquímica. Ahí sí me excuso, pero ya. Bueno. Profesor, también nos puede decir, ¿Qué? es que nosotros en bioquímica nos piden determinar si hay déficit o exceso. ¿De qué? Pues cuando una persona consume hace ejercicio, las frecuencias cardíacas también pueden servir para algo de eso. Allá abajo. Bueno, aquí está, por ejemplo, por qué es importante el trabajo aeróbico y cuáles son los cambios que produce el trabajo aeróbico sobre el organismo. Aquí nos muestra cuál es el nivel de exigencia de la frecuencia cardíaca. Aquí hay otras formulitas que se les está resumiendo lo que acabamos de ver. ¿Sí? Aquí estamos hablando de pulso cardíaco, que es lo que hicimos, tomar un pulso, cómo localizarlo, cómo sacarle las pulsaciones, cómo sacarle los valores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí sacamos los efectos del ejercicio anaeróbico en el corazón. ¿Sí? Y ese trabajo anaeróbico en el corazón tiene otros efectos diferentes a los efectos, ¿sí? Tiene unos efectos inmediatos, tiene otros efectos mediatos, unos efectos sobre la sangre, sobre el sistema nervioso, y empezamos a encontrar. Quiere decir, ya voy para el dedo.
Ya vamos para el medio. No ha podido humedecerle la información. No ha hecho paso. Este documento con el otro La neurona número 1. y este se envían para que pueda realizar el taller con relación al trabajo y entra en el final. Cuando envíen un correo. Para que entregue de los lugares. Bueno, Bárbara. entonces venimos ya. Se lo doy para que me lo envíe. Ya hablamos de frecuencia cardíaca, ya hablamos de frecuencias cardíacas y ya hablamos del sistema cardíaco del deporte. Lo que sigue es hablar del sistema respiratorio. Cómo el sistema respiratorio va a funcionar esa parte que se llamará siguiente. ¿Cómo va a trabajar el sistema respiratorio en la función? ¿Cómo va a trabajar el sistema respiratorio en la función de la actividad física? Hay que entender, ¿sí? Ya esto lo sabemos desde anatomía, qué es una vía aérea, qué es un pulmón y cuáles son los músculos, perdón, cuál es la función del sistema respiratorio, que termina siendo intercambio de oxígeno. ¿Está claro? Entonces lo que va a hacer el sistema respiratorio es cambiar gas carbónico por oxígeno u oxígeno por gas carbónico. ¿Sí? Bueno. Entonces ya conocemos todo este sistema. Lo que tenemos que empezar a entender entonces necesitamos cumplir con estas tres fases de una cosa que se llama ventilación pulmonar. ¿Qué es ventilación pulmonar? Pues el proceso con el cual se va a sacar aire, perdón, es el proceso con el cual se va a ingresar oxígeno a la vía aérea y el proceso con el cual se va a sacar el gas carbónico de la vía aérea. Eso se va a llamar respiración pulmonar. Esas tres fases de la respiración pulmonar tienen tres objetivos importantes dentro de la frecuencia, dentro del proceso de la actividad física. Gas carbónico. Debo ingresar oxígeno y sacar gas carbónico para que el ciclo de la ventilación termine siendo correspondiente. Tiene que tener dos cosas muy claras con relación a la ventilación pulmonar. Una, para que empiece como a entender lo que está pasando. Bueno, una, ¿sí? ¿Qué es la humedad? Dos, ¿qué es la temperatura? Tres, ¿qué es la altitud? Y cuatro, ¿qué es la presión barométrica? ¿Sí? Bueno, estas tres terminan afectando a una cosa que se llama aire, que es lo que lo va a terminar consumiendo. ¿Sí? Presión barométrica. ¿Qué quiere decir? Que esa ventilación pulmonar, va a ser más eficiente en algunos momentos en que estas situaciones cambien. ¿Sí? Entonces, esa ventilación pulmonar tiene tres fases. Una que se llama intercambio pulmonar. Dos, una que se llama transporte de gases. Y tres, una que se llama respiración celular. Todas ellas se ven afectadas por esas cuatro características que estamos viendo ahí con relación a la actividad física. Vamos a la primera. ¿Qué es un intercambio pulmonar? ¿Sí? Eso es lo que acabamos de hablar. Que se produzcan dos movimientos que serán inspiración y expiración. Y esos dos movimientos de inspiración y expiración, ¿ya? Esos dos movimientos de inspiración y expiración, pues tienen unos factores que tienen que hacer que por ejemplo, los pulmones se llenen de aire, la caja torácica se hinche.
el diafragma desciende y las costillas se levantan. Quiere decir que dentro de mi pulmón se encuentra oxígeno, ¿sí? Pero la expiración, o sea, la salida del gas carbónico, hace entonces que se devuelva completamente el proceso. Quiere decir que los pulmones se comprimen, que la caja torácica se cierre, que el diafragma ascienda y que las costillas bajen, ¿sí? Entonces puedo hacer dos movimientos: inspiración, expiración, inspiración, expiración. Movimientos que se tendrán que ver acompañados de sístole. ¿Está claro? Entonces, cuando hay inspiración, podemos tener una diástole. Cuando haya inspiración, una sístole. Entonces, lo que el corazón está sacando permanentemente cuando hace una sístole o una diástole es impulsar las moléculas de oxígeno que tengo en mi cuerpo, que van a ser transportadas directamente por los glóbulos rojos y por la hemoglobina. Esa cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina es la que termina llevando la cantidad de oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Viene la segunda, que es el transporte de gases, ¿sí? Entonces, ese transporte de gases se produce principalmente por las células sanguíneas, ¿sí? Quiere decir que el oxígeno será llevado principalmente por las arterias y por los glóbulos rojos. ¿Claro? Y el dióxido de carbono o el gas carbónico y glóbulos rojos. Las venas. Y el dióxido de carbono será transportado por las venas, transportado principalmente por una parte de glóbulos rojos, pero la mayoría del dióxido de carbono es transportado por el plasma sanguíneo. Entonces ahí la importancia de saber, de ahí la importancia de saber que cada una de esas células sanguíneas en mi deportista dependen mucho de la sangre. Por eso es que nosotros terminamos evaluando los deportistas de sangre y hacemos pruebas sanguíneas para determinar todo esto con relación a la parte deportiva. Entonces, ese transporte de gases es cuando el oxígeno entre al cuerpo, lo cogen las arterias y lo llevan los glóbulos rojos, gracias a la cantidad de hemoglobina que tiene un glóbulo rojo, ¿sí? Y después de que se produzca el intercambio de oxígeno, o sea que el tejido cambie gas carbónico, perdón, oxígeno por gas carbónico, el gas carbónico sale por medio de las venas y lo transporta principalmente plasma. Acá. Pero entonces ese transporte de oxígeno a nivel de los glóbulos rojos tiene una gran importancia en la tercera fase, que será entonces que esa sangre oxigenada pueda llegar a cada una de las células de mi cuerpo, y cuando llega a cada una de las células de mi cuerpo, lo que termina siendo ese oxígeno cuando llega por medio de la sangre es poder sintetizar las fuentes energéticas para darle a cada tejido energía. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces el músculo tiene tres tipos de energía, que será el ATP, el glucógeno, la glucosa, la creatina, la creatinquinasa, aminoácidos, colesterol, ácidos grasos, triglicéridos, lípidos, y todos ellos se sintetizarán, ¿sí? Y todos ellos se sintetizarán eficientemente cuando haya respiración celular, y esa respiración celular se produce en la mitocondria. O sea que la mitocondria reserva toda la energía del tejido, guarda el oxígeno, procesa la energía, y la energía se vuelve más eficiente cuando se hace el trabajo físico. Quiere decir que esa cadena respiratoria, cuando se produzca, le va a dar a usted el valor de trabajar 15 segundos o de que trabaje una hora. Si trabaja 15 segundos es porque su cadena respiratoria no ha sido preparada para sintetizar fuente energética por largos periodos de tiempo.
Y si usted la resiste por 1 hora, es porque su cuerpo es capaz de procesar fuente energética para aguantar 1 hora de trabajo. O sea que entre más se sintetice, durante más tiempo, mayor se procesa y mejor se eficiencia. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, esto lo estaríamos llamando nosotros rendimiento deportivo en el campo a partir de la fisiología del entrenamiento. Si yo no hago esto, en el campo no se produce esto. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa en la actividad física? ¿Qué busca usted? Pues entonces, todos esos efectos que el documento les va a mostrar, todos esos efectos que el documento les va a mostrar de la parte cardiovascular y todos esos 3 efectos que se llaman ventilación pulmonar, o sea que yo siempre que estoy corriendo y estoy haciendo intercambio de oxígeno, o sea que aquí va a entrar oxígeno y va a salir CO2, se cambia a oxígeno y se convierte en CO2, ese intercambio de gases que se produce a través de la ventilación pulmonar se produce en estas 3 fases. O sea que en la actividad física hay que tener en cuenta esas 3 fases, ¿sí? 3 fases que terminan funcionando o haciendo eficientemente que la fuente energética se produzca también, de que el deportista pueda durar más tiempo en una actividad. ¿Sí? Más tiempo en una actividad. Y si dura más tiempo en una actividad, entonces lo que estoy haciendo cada vez que yo lo entreno y lo vuelvo más eficiente es producir que el deportista haga una cosa que se llama adaptación fisiológica. ¿Qué es la adaptación? Es producir cambios donde el deportista trabaje más y se canse menos. ¿Ya? Muchos de ustedes lo que no tenían o lo que no tienen es adaptación fisiológica. ¿Sí? Porque cualquier persona se puede quedar trabajando en una intensidad baja. ¿Sí? Y esa intensidad baja dice que son 130 pulsaciones por minuto y se están quedando en una intensidad baja. Pero cuando usted le aumenta la intensidad, ¿sí? Entonces se produce en esta ventilación pulmonar una cosa que es fácil de entender, y es que el cuerpo transporta más gas carbónico, pero transporta menos oxígeno. ¿Sí? Lo que hace entonces, transporta más gas carbónico y transporta menos oxígeno. ¿Qué logra? Que la fuente energética se queme tan rápido que el tiempo de trabajo sea menor. Pero depende de la humedad. Porque si yo llego y miro, por ejemplo, un termómetro que nosotros manejamos, lo descargamos al lado del lugar de competencia y nos dice que la humedad está sobre el 83%, quiere decir que el deportista le va a costar respirar, porque el aire va a estar caliente. ¿Sí? Entonces eso afectará la ventilación pulmonar. Si la temperatura es alta, hay mayor humedad, pero si la temperatura es baja, se puede presentar también mayor humedad. O sea que las temperaturas son afectadas por la humedad. Pero la altitud tiene un gran problema. ¿Sí? La altitud tiene un gran problema. Entonces, la altitud... No sé, bueno, ¿cuáles son las principales adaptaciones? ¿Cuáles son las principales adaptaciones o cambios del sistema respiratorio que yo debo buscar que se produzcan en el deportista? 1, que se aumente la ventilación pulmonar, o sea que se aumente el movimiento de los pulmones, que se aumente el transporte de los gases y que se aumente la respiración celular. Que se aumente es que se vuelva más eficiente. ¿Está claro? ¿Y cómo se vuelve más eficiente? Pues haciendo que el deportista crezca su caja torácica. Tenga una caja torácica más grande para que pueda meter más oxígeno. ¿Sí? Ahora, 2, que se aumente la hemoglobina de la sangre. ¿Por qué la hemoglobina? Porque es la que transporta el oxígeno.
Entre más hemoglobina, más oxígeno. ¿Sí? Que se eleve la capacidad difusora del pulmón. ¿Qué quiere decir eso? Que se aumente el tamaño del pulmón, pero que el pulmón se aumente. Quiere decir que no quiere decir que se aumente la cantidad de oxígeno. Entonces, que haga las dos cosas, que se aumente el tamaño del pulmón y que se aumente la cantidad de oxígeno dentro del pulmón. La riqueza vascular de los tejidos. Eso quiere decir que cuando entre yo más entreno, más sangre debe llegar a todos mis tejidos. De la riqueza vascular de los tejidos. Y por último, que se aumente la capacidad de las células de guardar oxígeno, así yo me encuentre en un lugar donde sea difícil captar oxígeno. ¿Está claro? Entonces una persona se va de la costa a competir a Bogotá, y en Bogotá la altitud no lo va a dejar respirar. La presión barométrica va a ser mayor. ¿Qué es presión barométrica? Es la presión que se hace o que ejerce el ambiente a medida que se cambia. ¿Sí? Entonces es muy parecido a lo siguiente. Aquí estoy en el llano a 0 metros sobre el nivel del mar, y aquí estoy a 3000. Entre más alto esté esto, más presión hace. O sea que es como si yo quisiera hacer esto, y esa presión barométrica hace que el aire que está circulando sea muy duro de respirar. Entonces, a mayor presión barométrica, más difícil de respirar. Entonces, cuando un deportista viene de acá a acá, tiene que tener esto: muchas células oxigenadas perfectamente, que sea capaz de respirar hacia aquí, no haya oxígeno. ¿Está claro? Todo depende. Todo no es tan fácil, y los procesos de adaptación de un deportista no se dan. Pues puede servir. Lo que no sabemos es qué tan eficiente va a ser el cuerpo de ese deportista cuando lo vamos a trabajar. Bueno, entonces tenemos que estos son las adaptaciones principales del sistema respiratorio. ¿Sí? Bueno, entonces hablemos de volumen, creo que lo que más nos gusta, matemática en el entrenamiento, para poder determinar si está bien entrenado o está mal entrenado. ¿Ya? Entonces, estos volúmenes tienen que ver con una cosa muy clara. Miras, pues, semejemos que esto es el pulmón. ¿Sí? Simulemos que esto es el pulmón. Lo que tenemos que saber es cuánto aire va a caber en un pulmón. ¿Sí? Y eso lo llamamos volumen. Dijo, usted, hasta luego. Dale pues. El volumen lo que me va a decir es cuánto aire cabe en este pulmón, y a eso lo vamos a llamar volumen corriente. ¿Sí? Quiere decir que el volumen corriente es el aire que entra a este pulmón en una cosa que llamamos una respiración normal. ¿Sí? Yo haciendo esto, ¿ya? La respiración normal, debo saber cuánto aire entra. ¿Sí? A este pulmón le caben 500 mililitros de aire. ¿Sí? A los dos pulmones les cabe, a cada uno, sí, a cada uno le caben 500 mililitros de aire. ¿Sí? Lo que pasa es que estos 500 mililitros de aire tienen un gran problema, tienen una gran influencia. Una, que será ¿cuál? ¿Ya? Que 150 mililitros lo vamos a llamar espacio muerto. ¿Qué quiere decir? Que yo no lo puedo utilizar, ahí se tiene que quedar de reserva. ¿Está claro? De reserva.
y los otros serán 350 mililitros que usted está utilizando. ¿Queda claro? Ya sería un caso extremo que acuda a eso. Sí. Bueno. Ahora, a eso le llamamos volumen corriente. Volumen o cantidad de aire que entra al cuerpo en una respiración, que entra al pulmón en una respiración normal. ¿Cuánto es? 500, de los cuales 150 en el espacio muerto, 350 que son utilizables. Pero yo entrenando, o yo compitiendo, o yo trotando, o yo montándome en un escalador, o en una banda sin fin, pues es imposible que yo, trabajando físicamente, me sostenga con 350 mililitros. Entonces el cuerpo tiene que hacer una cosa que se llama volumen de reserva inspiratorio. ¿Qué es eso? Es un aire adicional que va a entrar al pulmón por encima del volumen corriente. ¿Ya? Por encima de los 500. ¿Sí? Y ese volumen de reserva inspiratorio, su nombre lo dice, inspiratorio, porque se inspira, y es de reserva, y es el volumen que se respira adicional al volumen corriente. Nos dicen que son 350, pero 3.500 mililitros. ¿Sí? 3.000 mililitros, 9.000 mililitros. ¿Sí? Quiere decir entonces, ¿sí?, que el volumen que le cabe completamente al pulmón son 3.500 mililitros de aire. Que serían 3.000 utilizables. Contrato con la reserva. Ya, ahí vamos. Vaya con la matemática, ahí clarito, porque ahora es la complicada. Que usted utiliza normalmente pues, ¿Sí? para vivir así normal, sin actividad física. Sí. Esto es lo que yo respiro sin actividad física. De eso que yo respiro sin actividad física, esto es lo que yo utilizo, porque yo no me puedo utilizar esto. Pero si yo empiezo a exagerar mi trabajo físico, yo empiezo a trabajar cada día más, entonces voy trotando, y a medida que voy trotando voy aumentando la intensidad, pues con esto el cuerpo no se sostiene. Con esto no se hace ni volumen, ni ventilación pulmonar, ni con esto se hace quema de fuente energética. Entonces el cuerpo necesita ir y buscar el volumen de reserva inspiratorio. Para el reposo. Eso sería el reposo. Esto sería ya la actividad, y el cuerpo necesita que le metan más inspiración en el aire. ¿Sí? Entonces cada vez que inspira más, pues se le meten 3.000 más. O sea que mi pulmón está para sostener 3.500. ¿Ya claro? ¿Ves? Esto será en reposo. ¿Ya claro? Y esto será en reposo a partir del volumen corriente. Y ese mismo pulmón hará esto, pero en actividad. Y en actividad le cabrá 3.500. Y esos 3.500 sigue siendo 150 mililitros de espacio más. No, va a cambiar. Ahí va a cambiar. Porque ya el aire está entrando y está saliendo mucho más rápido. Ya tiene que empezar a salir mucho más rápido. Entonces, ya voy. Entonces esto será el volumen de reserva inspiratorio. ¿Queda claro? Diferente al volumen corriente. Esto es lo que entra en una respiración normal, y esto es lo que entra en actividad adicional a una respiración normal. ¿Sí? Tiene que haber una cosa que se llama el volumen de reserva expiratorio, que esto lo vamos a llamar volumen de reserva expiratorio. Su nombre lo dice. ¿Cuánto va a quedar después de la exhalación, en el pulmón después de expirar? Entonces, ¿cuánto teníamos? 3.500. Pero en el pulmón queda 1.200. ¿Está claro? Quiere decir que ¿cuánto salió? 2.300. 3.500 menos 1.000 menos 200. Ahí siempre va a poder. Ahora, miras pues,
¿Cómo se llamaba esto que quedaba aquí? ¿Cómo se llamaba? Espacio muerto. ¿Sí o no? Este aire que se queda aquí se llama volumen residual. ¿Está claro? Entonces, o sea, que entre más la intensidad del deporte se dé, ¿sí? más volumen residual tiene que quedar, porque el corazón, el cuerpo va a empezar a pedir oxígeno rápido, ¿sí? Acá entre nos con recetas de panadero que no se cuentan. Esto es lo que hacemos con los deportistas mal entrenados o con los equipos mal entrenados, y quitarle rápido el volumen residual. Quítele rápido ese volumen en el aire, perdón, ese aire en el pulmón, quíteselo rápido, ¿sí? Si vamos a jugar a Bogotá y vienen los equipos costeños, pues rápido quitémoslo, para que se cansen rápido y pierdan más rápido, y nosotros nos desgastemos menos, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, yo voy en búsqueda con los deportistas mal entrenados de reventarles rápido el volumen residual, rápido reventémoselos para que no nos den más, ¿sí? Se cansa. Así era lo que usted decía, Se cansan. empezando para que ya después lo rematemos. Bueno, ¿cuáles son los volúmenes? ¿Ya? Entonces, una persona del común y del corriente en reposo debe respirar entre 12 y 15 veces por minuto. Inhalación, exhalación. Una inhalación y una exhalación es una. ¿Ya? Entonces, entre más respire por minuto, más desentrenado está. Entre menos respire, más entrenado está. Y eso se termina llamando apnea. Entonces, tengo frecuencias respiratorias. ¿Qué sería una frecuencia respiratoria? El número de veces que respiro en un minuto. Oscila entre las 12 y las 15 respiraciones. Quiere decir que entre más respire, ¿sí?, más desentrenado estoy, porque su pulmón es más chiquito, o sea que tiene que meter más veces aire, ¿sí? Entre menos respire, más entrenado estoy, porque su pulmón es tan grande que mete todos estos volúmenes y el cuerpo no necesita jadearse tanto caminando, ¿sí? Bueno, primer dato que necesitamos conocer de una persona: ¿cuánto es la cantidad de aire que entra en un minuto al pulmón de ese señor? ¿Sí? Entonces eso lo vamos a llamar volumen minuto, ¿sí? ¿Cuánto es la cantidad de aire que entra al pulmón de ese señor? ¿Sí? Eso quiere decir que sale la fórmula del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Volumen corriente por frecuencia respiratoria. ¿Ya? ¿Cuánto es el volumen corriente? 500 mililitros, que es lo que se respira normalmente. Por, digamos que ese señor está subiendo unas escaleras de la cancha de fútbol en Salento al 90, ¿sí o no? Y ese man no está bien entrenado y empieza, y hagamos de cuenta que ese man respiró 15 veces en un minuto para subir las escaleras. ¿Sí? ¿Está claro? Vale, es una fórmula. Ya, ahí está. ¿Ya? ¿Cuánto él entró? 7.500. O sea que hizo 2 veces que. Dos veces hizo volumen de reserva inspiratorio. 2 veces llenó el pulmón de aire completo y se lo gastó completo. Lo que queda después de una expiración forzada. ¿Ya? Entonces, entre más desentrenado esté, menos eficiente es, más se cansa y más se gasta
el oxígeno en su cuerpo. Dramático. Eso es dramático. Bueno, vamos a hablar de capacidades. ¿Qué es lo que es la apnea? La apnea es poder trabajar con la mínima cantidad de oxígeno en el cuerpo. Es una apnea. O sea que yo respiro poquito. ¿Por qué respiro poquito? Porque mi cuerpo tiene mucho oxígeno en el interior. Eso es lo que hace, por ejemplo, el buzo y las personas que se meten bajo el agua permanentemente. Ok. Bueno. Hablemos de capacidades pulmonares. ¿Qué son las capacidades? Yo miro una cosa. De información. No se alcanza. No. Nosotros lo vemos el jueves. Tranquilo que pasó hoy tiempo en la vida. El aire